Con este vídeo nos metemos de lleno en probabilidad y este vídeo lo que haremos es introducir el concepto de experimento aleatorio y espacio muestral asociado a él. En primer lugar definimos experimento aleatorio, un experimento aleatorio, lo cual nosotros a partir de ahora abreviaremos como E.A. Las iniciales de experimento aleatorio. Es un proceso en el cual interviene el azar. Así, en un experimento aleatorio, en principio, desconocemos cuál va a ser el resultado y además existe una incertidumbre, juega un papel fundamental el azar en el resultado de este experimento aleatorio. ¿Sí? Ejemplos. Tendríamos, en primer lugar, el experimento aleatorio, lanzar un dado al aire, en segundo lugar, el experimento aleatorio, pues lanzar una moneda al aire, en tercer lugar, tiempo cara mañana, aunque si conocemos el tiempo que ha hecho unos días antes, podemos hacernos más o menos una idea del tiempo que va a hacer mañana. En ocasiones existen cambios drásticos de tiempo. Esto hace que desconozcamos con total exactitud lo que va a ocurrir al día siguiente. Incluso sabemos que los meteorólogos a veces predicen y se equivocan. Por lo tanto, esto también se puede considerar como un experimento aleatorio, interviene el azar. En cuarto lugar, pues otro experimento aleatorio es la lotería. Bueno, y al igual que la lotería, pues cualquier juego de azar, pues las cartas, los dados, etc. Bueno, después vamos a ver más ejemplos de experimentos aleatorios. De hecho, van a ser composición de experimentos aleatorios simples, pero lo dejamos para un poco más tarde. Ahora vamos a definir el concepto de espacio muestral asociado a un experimento aleatorio. Se define el espacio muestral que nosotros abreviaremos cuando hablemos de espacio muestral como E.M., que son las iniciales de un experimento aleatorio, como el conjunto de todos los resultados de este experimento aleatorio. Normalmente denotaremos el espacio muestral por una letra. Normalmente nosotros lo haremos con la E, aunque también se suele denotar con la letra omega. Y también se puede denotar por cualquier otra letra, siempre que se indique que es el espacio muestral. Bueno, pues vamos a calcular los ejemplos anteriores el espacio muestral. En el primero, lanzar un dado al aire. Los posibles resultados serían... Bueno, está claro que cuando lanzamos un dado al aire nos fijamos en la cara superior. Cuando
cae el dado en el suelo, en la mesa, todos los posibles resultados pues son las caras esas superiores, se pueden obtener, que serían estas. Estos son los posibles resultados. Ya sé que tú traduces esto, de hecho un niño lo traduce y nosotros lo traducimos. En lugar de escribir la fotografía de lo que se tiene en la parte superior, pues esto se suele escribir contando el número de puntos. Así, esto de aquí se identifica con el 1, esto de aquí con el 2, esto de aquí con el 3, y eso lo hace hasta un niño. De hecho, es un buen ejercicio para que aprenda a contar. Aunque los dados son pequeños y es un peligro. Bueno, observa que esa imagen la estamos traduciendo por un número. Ya estamos haciendo algo que posteriormente veremos. Estamos identificando cada resultado con un número. Eso es lo que se conoce en probabilidad como una variable aleatoria. Traducir los posibles resultados del espacio muestral como un número. Es darle un carácter numérico al espacio muestral. Esto que te suene, variable aleatoria, pero ahora olvídate, lo veremos posteriormente. Bueno, lanzar una moneda al aire. Los posibles resultados, pues podría poner una foto de la parte cara y la parte cruz, pero normalmente pues escribimos C y una X. Te había dicho que nos olvidáramos, pero también aquí podemos definir una variable aleatoria fácilmente. Por ejemplo, asignar a la cara un 1 y a la cruz un 0. Eso tan sencillo que tú entiendes ahora perfectamente es lo que después veremos como una variable aleatoria. Olvídate, repito, ya no vuelvo a entrar en ello. Bueno, cuanto al tiempo cara mañana, pues las diferentes posibilidades, nublado, lluvioso, soleado y las combinaciones de estas. No voy a entrar en el espacio muestral de este tercer suceso y en la lotería pues imaginemos que hacemos un sorteo y tenemos desde el 0 hasta en 99.999. Pues este sería el espacio muestral. Bueno, como os decía, íbamos a ver algunos ejemplos un poco más complicados. Así que vamos a ellos. El ejemplo 5. El ejemplo 5 va a ser el experimento aleatorio. Lanzar 2 veces una moneda al aire. Observa que este experimento aleatorio se puede considerar como una composición de 2 experimentos aleatorios. Cada uno de ellos un lanzamiento. Tendríamos un primer lanzamiento y un segundo lanzamiento. Observa también que existe una independencia entre cada uno de los lanzamientos. No influye uno en el otro. Bueno, esto es lo que después veremos como sucesos independientes, que te suene, pero lo olvidamos, al igual que las variables aleatorias. Que te suene un poquito y ya está. Entonces, en el primer lanzamiento, para construir el espacio muestral, que es el conjunto de posibles resultados, podemos escribir o dibujar lo que se conoce como un diagrama de árbol. En el primer lanzamiento tenemos 2 opciones, cara y cruz. Y ahora, si hemos obtenido cara en el primer lanzamiento, en el segundo podemos obtener cara y cruz. Y si hemos obtenido cruz, en el segundo lanzamiento podemos obtener cara y cruz. Luego los posibles resultados son cara, 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 cruz, cruz, cara
y cruz, cruz. Por lo tanto, aquí los posibles resultados serían cara cara, cara cruz, cruz cara y cruz cruz. Observa que los representamos una pareja donde el primer elemento es lo que hemos obtenido en el primer lanzamiento y el segundo elemento es lo que hemos obtenido en el segundo lanzamiento. Y vamos a por un último ejemplo. En este no vamos a detallar de forma totalmente desarrollada el espacio muestral porque sale muy largo, pero entenderemos cuál es. Esto es común cuando se calcula probabilidad, a veces pues tienes un espacio muestral que tiene muchos elementos o incluso es infinito. En estos casos hay que tener el espacio muestral en mente, entender perfectamente lo que es y a la hora de calcular probabilidades pues particularizas a cada caso pues escribiendo los sucesos o de forma detallada o bien también pensando en ello. He hablado algo de probabilidad, es un anticipo de lo que vamos a ver posteriormente, así que olvida también de eso de probabilidad. Nada, solo estamos hablando de experimento aleatorio y espacio muestral. Entonces, ahora el experimento aleatorio es lanzar dos dados al aire. Aquí también quiero explicar una cuestión. Bueno, cuando se escribe este experimento aleatorio, lanzar dos dados al aire, lanzar tres dados al aire, lanzar tres monedas al aire, suponemos que los dados son distinguibles. O sea, podemos distinguir un primer dado y un segundo dado. Y por lo tanto, en probabilidad, cuando consideramos el experimento aleatorio lanzar dos dados al aire, este experimento aleatorio se identifica perfectamente con el lanzar dos veces un dado al aire. Son equivalentes. O sea que ya sea lanzar dos dados al aire que lanzar un dado dos veces al aire, son dos experimentos aleatorios equivalentes, el mismo. Entonces aquí para construir el espacio muestral, pues podemos considerar un primer dado, un primer lanzamiento y un segundo dado, segundo lanzamiento y un diagrama de árbol. El primer lanzamiento podemos obtener un 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si hemos obtenido 1, podemos obtener el segundo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y etcétera. Luego el espacio muestral sería 1, 1, 1, 2, 1, 3, bueno, y también seguiríamos en el diagrama de árbol hasta el 6, al final obtendremos 6, 5 y 6, 6. Observa que en el primer lanzamiento tenemos 6 posibilidades y para cada una de estas posibilidades tenemos en el segundo 6 nuevas posibilidades. Luego 6 por 6, 36 elementos tiene este conjunto o 36 resultados tiene este experimento aleatorio. Bueno, escribir 36 elementos pues cuesta. Y en este caso, pues como decía anteriormente, lo que se hace es tener en mente cuál es ese espacio muestral y cuántos elementos tiene. Eso es fundamental. Bueno, pues entonces, como digo, aquí tenemos unos ejemplos. Fíjate que solo hemos visto en cada uno de estos ejemplos el concepto de experimento aleatorio, procedimiento en el que interviene el azar,
espacio muestral, que es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Recuerda que a veces estos experimentos aleatorios son composiciones de unos experimentos aleatorios más simples, como estos que hemos puesto aquí, o, por ejemplo, también pueden ser experimentos aleatorios distintos. Por ejemplo, lanzar una moneda al aire y un dado al aire. Esos serían otros experimentos aleatorios con unos experimentos aleatorios más simples, cuya composición me dan el grande, y en este caso, pues lanzar una moneda al aire y lanzar un dado al aire, pues son distintos.